mi hermano Antonio de Bucaramanga. También tenemos de Chinácota. Tenemos de varios lugares aquí esta mañana. De Tibú. Estamos degustando de manantial de vida. Esta mañana una buena. En este mes, en estos 2 meses, el concilio programó el tema de la familia. Y bueno, hemos venido aprendiendo que el entorno familiar tiene un sentido básico. No solamente el sentido de reproducirse, sino el sentido de formarse. La familia tiene que estar en continuo proceso formativo. Y la formación de la familia no puede ser aparte de Dios y de su palabra. Vamos a orar. Amado Padre, llenos de gratitud por tu misericordia que nos permites hoy, el solo hecho de estar aquí, el solo hecho de poder mirar tu palabra, ser instruidos por ella, el solo hecho de que nos congregues como una antelación a esa enorme congregación que tú tendrás allí en el cielo, con toda tu iglesia, con todos los salvos, alabándote continuamente. Qué bueno, Señor, este tiempo donde podemos esbozar con nuestro corazón lo que tú nos has enseñado por tu palabra acerca de quién eres tú, de quiénes somos nosotros frente a ti y del privilegio inmenso que tenemos de ser receptores de tu presencia y de tu obra maravillosa. Encomendamos nuestras vidas, cada uno de los niños que están recibiendo sus clases ahora, los adolescentes que hoy están en los patios, Señor. Gracias por poder ejecutar esta actividad hoy. Guarda a los maestros que están con ellos. Guarda a Oscar, a Paola, Señor, que está en el proceso de parto, si es tu voluntad. Y también, Padre, oramos por Nieves, la hermana de mi hermano Antonio, que está allí en Ureña, ya en un proceso de decaimiento, de estar moribunda, Señor. Oramos por ella, para que tu gracia bendita se manifieste. Y también por toda la familia, para que tú consueles, Padre. Nos encomendamos a tu gracia bendita, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, cuando hablamos de la obediencia, quizás no tenemos todo el contexto que Dios habla. La Biblia sí es clara con respecto a la obediencia. Para nosotros la obediencia es una sola palabra. Para Dios la obediencia es un proceso que comienza desde el corazón. Desde el corazón. La obediencia comienza desde el corazón. Vamos a verlo esta mañana. Entonces, vamos a ver el proceso de la obediencia según la Biblia, según Dios. Vamos a leer, acompáñame leyendo en el Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículo 13 en adelante. Vamos a leer 4 textos. Acompáñenme leyendo, hermanos. La palabra del Señor dice así, ¿todos juntos? Por eso les hablé por parábola, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Cuando alguno lee estos pasajes o estos versículos, diría, eso está mal escrito. Porque ¿cómo va a decir que oyen con los oídos? Eso es redundante. ¿Cómo va a decir que ven con los ojos o que no ven con los ojos?
Pues vamos a resumir lo que Dios está transmitiendo. Es que hay personas que solo oyen biológicamente, pero no oyen con el oído total. El oído no es solo este órgano fisiológico. El oído contempla, según la Biblia, un proceso espiritual desde lo más interno del individuo. Por esa razón, los papás que no entienden este proceso, va a ser muy difícil que le enseñen a sus hijos la obediencia. Y recuerden que es el valor más importante de su presencia en sus hijos, que usted les enseñe a obedecer a Dios. Si usted no le enseña a sus hijos a obedecer a Dios, déjeme ser un poco traumático en lo que voy a decir, pero usted no ha cumplido su papel aquí en la tierra frente a su hijo. Y su hijo va a llevar las consecuencias de no haber aprendido de usted esto tan importante. El ser humano tiene que obedecer a Dios porque para eso fue diseñado. Y la manera como aprendemos la obediencia es relacional. Y también de manera, los papás le enseñan a los hijos. Esa es la relación tradicional que tiene que darse. Los papás tienen que trascender sobre sus hijos en la obediencia. Por esa razón, usted debe entender esa realidad. Está aquí para enseñarle a sus hijos la obediencia. Y usted no podrá enseñarle lo que usted no sabe y no hace. Así de sencillo. La obediencia no solamente es para los hijos, es para los papás. Todos debemos obedecer. Es un proceso relacional. Dios se relaciona con el hombre, con el papá, y la relación debe ser basada en la obediencia. Los papás se relacionan con los hijos y la relación se basa en la obediencia a Dios. Entonces la obediencia a Dios es una sola y es a Él. A veces hay papás que le dicen a sus hijos: es que usted tiene que obedecerme a mí. Esa es una verdad muy pequeñita o fraccionada, que realmente no es una verdad. La verdad es que el ser humano, no importa su edad, no importa su condición, no importa su situación, debe obedecer es a Dios. Y eso es lo que el papá tiene que transmitirle. Lo mismo los esposos: usted tiene que obedecerme a mí. Realmente las mujeres no tienen que obedecer al esposo, tienen que obedecer es a Dios. Ahora, ¿Dios qué les ordena? Que obedezcan, que se sujeten. Bueno, la obediencia y la sujeción, aunque están relacionadas, son dos temas diferentes. La sujeción es una actitud del corazón y la obediencia, aunque sale de la sujeción, es el acto mismo de ejecutar lo que se ordena. Muy bien. Entonces, Dios enseña el proceso interno de la obediencia y los elementos que participan en ella, para que nosotros obedezcamos y enseñemos a nuestros hijos a obedecer a Dios por medio nuestro. Así funcionan las cosas. Primero tenemos que hablar de lo que es la obediencia. Voy a intentar entonces comunicarles: la obediencia no es un acto, es un proceso. Claro que la obediencia tiene actos de ejecución, pero ese acto viene prerelacionado con una decisión. Por esa razón, la obediencia es la decisión del corazón. El primer factor involucrado en la obediencia de un ser humano es su corazón. Su corazón. El corazón determina atender lo que va a obedecer. Pero antes de ejecutarlo, lo que le están ordenando, el corazón comprende. Por eso es un proceso. La obediencia, entonces, es la decisión del corazón de, primero, atender. Segundo,
Comprender como proceso normal del proceso del desarrollo, del proceso de la obediencia, y luego entonces se ejecuta lo que se atendió y lo que se comprendió. Así Dios describe y define la obediencia. Déjenme recordarles que en la Biblia la palabra obediencia y la palabra oír o atender muchas veces son la misma. A veces la palabra griega o hebrea se traduce oír y es la misma palabra que se traduce obedecer. Pero esta palabra involucra 3 pasos básicos que vamos a seguir viéndolo en el futuro. La obediencia entonces es la decisión de estar atento para comprender lo que se oye con miras a hacer lo que se nos ordena. Por esa razón, apréndase esos 5 pasos. Es un proceso de 5 pasos. La obediencia implica 5 pasos que son progresivos. Recuerde, llévese la idea de un proceso. Ese proceso comienza con una decisión. Hay un órgano espiritual, psíquico dentro de nosotros, no es fisiológico, aunque tiene nombre de un órgano fisiológico que es el corazón. Es la misma palabra griega para el órgano espiritual que para el órgano fisiológico. Es la palabra cardía, de donde nosotros tomamos el término corazón. Así que la decisión va a dar como resultado una disposición. ¿Para qué? El tercer paso. ¿Cuál es el tercer paso? Si tiene la decisión, si tiene la disposición, entonces va a abrir todos los órganos. Va a desplegar toda la antena sensorial que Dios le ha dado para captar cada cosa que se le está comunicando. Y como resultado vendrá el cuarto paso. ¿Cuál es el cuarto paso? Va a entender. ¿Por qué Israel no entendió? Porque los ojos estaban cerrados. El oído, no fisiológico. Jesús no dice que se pusieron unos tapones. Tampoco los profetas del Antiguo Testamento dicen eso. Es que realmente el órgano que estaba abierto es el órgano físico. Es el sensor físico, pero el sensor espiritual estaba cerrado. Y a este no tenemos que ponerle tapón físico. Él funciona por decisión del individuo. Así funcionamos, hermanos. Así dice Dios que funcionamos. Y entonces el quinto paso es la ejecución, que es lo normal. Es el proceso normal. Usted tiene que entender eso. Así funciona usted, porque así lo dice Dios. Y así funcionan sus hijos. Y si usted y yo no tuvimos el privilegio de tener papás que formaran el proceso normal de la obediencia, Dios a ti y a mí no nos da escapatoria. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos. Así que el primer elemento más importante en el proceso de la obediencia es la voluntad del individuo. Algunos papás llegamos a chocar sin haber enseñado a nuestros hijos la obediencia y creemos que así vamos a lograr, obligándolo para que obedezca. Ya me parezco a alguien por ahí cercano que falleció, pero bueno. No, así no es. Lo primero que hay que hacer es conquistar la voluntad de la persona para que obedezca. Hay que convencer esa voluntad para que obedezca. Y los niños tienen voluntad de adulto, hermanos. Recuerden, la voluntad no crece, la voluntad es igual. Solo que es posible dominarla, influirla, dirigirla desde niño. Cuando usted deja que su niño crezca sin haber tratado su voluntad, déjeme decirle que este individuo se convertirá durante el proceso de la crianza en un problema para usted y más tarde él se convertirá en un problema para sí mismo y para otras personas. Si no se ejecuta el proceso ese. Para eso estamos aquí, hermanos. Para aprender a obedecer y para enseñar a obedecer. Esto reduce el sentido de nuestra vida sobre la tierra. Así que obedecer es decidir, atender, comprender con miras a ejecutar.
o hacer lo que nos dice. Ahí están los 5 pasos. Más tarde tenemos que, entonces, repetirlo otra vez. Sigamos. Sigue. Continuamos. Las implicaciones internas de la obediencia. Yo quiero que usted se lleve bien claro en su mente, en su corazón, qué está pasando cuando alguien a usted le dice, haga esto, haga esto. Ese es un proceso que comienza con una decisión. Okay. La obediencia involucra todos los sentidos atentos a percibir para comprender, pero esos sentidos se movilizarán en la dirección que el corazón determine. Okay. Sigamos. Los elementos internos de la obediencia. Voy a leer otra vez el versículo y quiero que usted conecte cada parte del versículo con una de esas 5 cosas que están pasando en el proceso de la obediencia. Dice así: porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Ese es el problema de Israel, y Jesús está diciendo, es el problema de los judíos ahora. Y hasta donde entendemos, vuelve otra vez el apóstol Pablo a tocar el problema en nosotros hoy. Eso es lo que pasa en el ser humano. Entonces está involucrado primero el corazón, porque el corazón decide. El corazón tiene conectado una serie de sensores. Aquí hay 2 sensores específicos. Uno es el oído y el otro el ojo. Esos 2 sensores va a traer la información que luego el mismo corazón entiende. Y eso es lo que entendemos entonces, que ahí está involucrada la mente, y como resultado de eso tendremos la conducta, lo que la persona va a hacer. Las acciones entonces internas de la obediencia. Mire, ¿qué hace el corazón? ¿Qué hace el corazón? Decide. ¿Qué hacen los oídos? Atienden para, o eso es lo que se llama oír. Oír es atender. Oír es atender. ¿Qué hacen los ojos? Sí, perciben, ven, es lo mismo. ¿Qué hace entonces la mente en este proceso de la obediencia? Comprende, entiende. ¿Y qué hace la conducta? Ejecuta lo que se está diciendo. Si le dijeron, vaya coma, va y come. Pero mire usted, cuando alguien le dice, vaya coma, o cuando Dios le dice, lea la Biblia, lo primero que tiene que hacer usted es decidir qué hacer con esa orden que Dios nos está dando, con la autoridad que nos está dando la orden. Decidimos. Luego, enseguida atendemos lo que nos está diciendo. Miren ustedes, aunque eso ocurre tan rápido en nosotros, es un proceso. Este proceso implica que desde antes la persona tiene que estar sumisa. ¿Qué quiere decir sumiso? Reconocer que quien me habla es autoridad para mí, en este caso Dios, en este caso papás. Entonces, cuando la persona ejecuta la acción de dar la orden, yo ya tomo la decisión de, primero, decido. Segundo, mis sentidos, mis oídos van a estar atentos. Mis ojos van a estar abiertos. Y la mente de una vez está activa y se conecta en este proceso y la mente entiende. Y el paso que sigue, entonces, es lo normal. Se ejecuta lo que se está diciendo. Así está. El corazón decide. Ahí está, mire, ahí está. El corazón tiene el oído conectado. El Señor Jesús dijo, no entienden con el corazón, porque el corazón es la integración de todos los sentidos. Es el centro de la persona. Es el centro de la persona. Así que el oído va a estar atento si el corazón decide que lo esté. El oído o el ojo va a estar abierto para percibir, para ver lo que el corazón decide que quiere ver, que va a obedecer. Entonces la mente va a pensar, va a procesar la información con la mira a ejecutar. Entonces
Otra vez, repasamos. El corazón, si decide obedecer, entonces va a poner el sentido del oído atento. Atento para que capte todo lo que se está comunicando, todo lo que se está ordenando. Hay otro sentido que el corazón va a abrir para percibir, para ver. ¿Cómo es? ¿Cuál es ese sentido? El ojo o los ojos. A propósito de eso, el ojo no solamente es esto. El ojo viene conectado desde el sentido espiritual, psíquico. Y se abre entonces el ojo fisiológico para llevar la información interna al corazón. Entonces la mente entiende. La mente es el procesador que tenemos nosotros. Eso es espiritual, hermano. No vaya a pensar que es el cerebro. Pero el cerebro está conectado. El cerebro es la mente fisiológica de la mente espiritual o sensorial o espiritual o psíquica que tenemos dentro de nosotros. Es más veloz que cualquier procesador que se haya creado. Eso es tan rápido. La mente va a entender, va a comprender lo que el corazón ha decidido ejecutar. ¿Qué pasa cuando nosotros no queremos obedecer algo? El corazón decide no entenderlo, y como resultado de ello se olvida. ¿Saben ustedes, hermanos, que la Biblia dice que el olvido es una decisión del corazón? Para nosotros el olvido es una excusa perfecta, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Por qué no hizo esto? ¿Qué decimos? Se me olvidó. Y ya con eso sanamos el problema. Creemos, pero delante de Dios, no. El olvido es el resultado de no querer obedecer. Muy bien. Así que ahí están las acciones. Miren lo que dice el primer libro de Samuel 15, 19. Eso fue una orden que Dios le dio a Saúl. Le dijo, ve, acaba con todo y hazlo así. Y dice Dios a través de Samuel, ¿por qué pues no has oído la voz de Jehová? Sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Con qué oído oyó? ¿Con el fisiológico o con el espiritual? Con el fisiológico, pero con el espiritual no oyó. Por esa razón Jesús dice en Mateo, oyen con los oídos, pero no entienden. Ven con los ojos, pero no perciben. Porque solamente es un oído fisiológico. Bueno, los abuelos tenían una expresión toda rara. Pero cuando el muchacho no quería obedecer, decían ellos, muchacho, cabeza de gallina. Oyen por un oído y por el otro oído sigue lo que pasa derecho, pero no entra a la mente. Interesante eso. Comencé a investigar y resulta que sí, usted mira una gallina y le pone el ojo en uno de los huecos que tiene, en una cavidad, y sigue derecho y pasa por el otro lado. Así que el sentido fue que pasó solamente por el órgano fisiológico, pero el órgano espiritual estaba cerrado, pasó de largo. Entonces tiene sentido lo que decían los viejos. Obvio que lo que dice la Biblia es la verdad, es lo poderoso. Muy bien. Seguimos entonces, primer libro de Samuel 5:22. Acompáñenme leyendo, hermanos. Dice así. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces es interesante que obedecer es lo más importante de un hijo de Dios. No importa cuántos sacrificios haga, pero para Dios la obediencia
es la razón de ser de un creyente. El creyente está aquí para obedecer. Fíjense que el pueblo de Israel, como dice el Señor Jesús, este pueblo me honra solamente de labios, pero su corazón está lejos de mí. Entonces fíjense ustedes, mis hermanos, Dios también dice que obedecer es lo mismo que prestar atención. Es un sinónimo. ¿Por qué razón es un sinónimo? Porque quien no quiere obedecer, ¿qué pasa? No presta atención. O como dice más tarde, se obstina. Esta noche vamos a hablar en el tiempo de la familia. A propósito, esta noche tenemos el culto familiar. Y uno de los propósitos es hablar de la necedad. Eso es necedad. Rebeldía es necedad. Obstinación. No querer oír o creer que se sabe todo. Y que no necesitamos que Dios nos enseñe su palabra. Eso es necedad. Por esa razón, en el tiempo que Dios habla en su palabra, nosotros estamos ocupados, como lo estuvo Saúl. Y Saúl estaba oyendo, pero solamente con el órgano auditivo fisiológico. Okay. Si oyeres hoy su voz, si oyeres atentamente la voz de Jehová, tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Mire, oyeres, ¿de qué manera? Atentamente. Eso es obediencia. Si oye, va a hacer lo recto. Si dieres oído, ¿qué significa? Es otra manera de decir oír para obedecer. Oír con el órgano espiritual psíquico, no solo con el órgano fisiológico. Muy bien. Vamos a ver entonces que la Biblia especifica que el corazón tiene funciones básicas. Otra vez, no estamos hablando del órgano que en este momentico le está bombardeando o bombeando la sangre a cada una de las células de su cuerpo. Estamos hablando del órgano espiritual que toma determinaciones y que a él está amarrado todos los sensores internos o todos los sentidos, tanto espiritual, psíquicos o del alma, como fisiológicos. Leamos otra vez este texto, porque este es nuestro texto lema. La palabra del Señor dice así: porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Así que vamos a ver que el corazón en primer lugar determina el proceso de la obediencia. El corazón determina qué oye. El corazón determina qué ve. El corazón determina qué entiende. El corazón determina lo que va a ejecutar. Pero la Biblia por esa razón nos habla de varias clases de corazones. Vamos a verlo rápidamente. La Biblia habla de un corazón duro, como dice Hebreos capítulo 3, versículo 8. Dios le dice al pueblo de Israel: no endurezcáis vuestro corazón. Y ese mismo texto, con ese mismo concepto, lo trae en el libro de Hebreos para nosotros. Y dice: tenga cuidado de no endurecer su corazón. ¿Y qué es endurecer el corazón? Hacerlo seco, hacerlo obstinado e insensible a la palabra de Dios. ¿Cómo se endurece el corazón? Usted decide. Voy a darles un consejo. Cuando Dios abra su palabra, cuando tenga la palabra de Dios al frente, cuando Dios le esté enseñando la palabra, bueno, antes de ese consejo voy a darle otro, para que usted entienda. Cuando se esté predicando la palabra de Dios, entienda que no es un ser humano, cuando es la predicación bíblica, de acuerdo a lo que dice Dios ahí. Porque hay también el error de que, como dice la Biblia, algunos usan, hasta el mismo diablo, la Biblia para enseñar cosas falsas. Cuando Dios le está enseñando a usted, por favor, tenga todos los sentidos dispuestos. Si no hace eso, usted entonces estará secando su corazón, lo estará endureciendo. ¿Sabe qué le está diciendo Dios a usted? Perdón, usted a Dios le está diciendo: ¿qué tiene que decirme? Yo lo sé todo.
No necesito que tú me enseñes. Yo soy sabio. ¿Sí recuerda lo que dice Proverbios? Sabio en su propia. Y la verdad es que Dios dice, este es un necio. Uno que no quiere aprender de mí, uno que rechaza lo que yo le estoy enseñando. Muy bien. Entonces, ese tipo de corazón es bien peligroso. Otro tipo de corazón que la Biblia nos habla es un corazón vago. Dice el versículo 10 de Hebreos 3, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón. Y como resultado de ellos no va a conocer, no va a entender, no va a saber, porque su corazón está por allá vagando. ¿Qué significa vagando? Está buscando cualquier otra cosa. Hay corazones que están buscando la verdad en lugar de buscar a Dios, que es la verdad. Y se meten en cualquier rincón buscando cosas raras. Ese tipo de corazón nunca va a entender la verdad de Dios, porque no están buscando a Dios. Están buscando cosas humanas. Van a terminar perdidos, extraviados, equivocados, engañados, descarriados, errantes, sin rumbo fijo. Otro tipo de corazón es un corazón engrosado. Mateo ya nos lo dijo varias veces. Este pueblo se ha engrosado, el corazón de este pueblo se ha engrosado. ¿Qué significa eso? Hacerse pesado, lento. Bueno, cuando vamos al médico, a veces los médicos nos dicen, tenga cuidado porque su corazón está grueso. Y nos hablan de cuando se llena de grasa. Y la grasa o algunos ingredientes taponan las arterias, de tal manera que el corazón ya no puede funcionar de la misma manera. Y entonces el corazón se vuelve musculoso, muy grande, porque realmente no está funcionando. No estamos hablando del órgano físico. Aquí está hablando del órgano espiritual. Pero al igual, Dios utiliza esa analogía, esa ilustración. Así como el órgano físico sufre de este problema, el órgano espiritual, psíquico, también sufre el problema de hacerse insensible, lento. ¿Han visto eso? Que hay personas que le dicen las cosas, haga esto. ¿Ah? Los sentidos de esa persona están lentos. Porque el corazón tomó la decisión de no atender. Y poco a poco se va haciendo un corazón. ¿Cómo le llamamos a eso cuando una persona está lenta, que no... ¿Cómo? Bueno, un celio, dice. Listo. Otro corazón es un corazón falso. Mire lo que dice Jeremías 5:23 y Deuteronomio 21:18. No obstante, este pueblo tiene corazón falso y rebelde. Se apartaron y se fueron. Ese tipo de corazón va a ser eso. Si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciera a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no les obedeciere, ¿qué quiere decir el término falso? Que se aparta de Dios y se aparta de la sabiduría de Dios. Es un corazón indómito, porfiado. Ese corazón está esperando el juicio de Dios. ¿Sabe cuál era el juicio de Dios para los hijos que tuvieran ese corazón? Los papás tenían que sacarlo a la plaza y ahí los ancianos del pueblo daban la orden: tírenle piedra hasta que muera. Ahora, hermanos, ¿no es lo que está pasando en estos momentos? Los hijos que tengan ese tipo de corazón, los hombres y mujeres que tengan ese tipo de corazón, están muriendo, porque la disciplina de Dios es la misma. No es bueno tener un corazón falso delante de Dios. Sea honesto delante de Dios. Recuerde que Dios sí conoce su corazón. Otro tipo de corazón es un corazón rebelde, los mismos textos, que se resiste, que se rebela, que provoca el castigo y por lo tanto se hace desagradable delante de Dios y delante de otras personas. Pero la Biblia también nos habla de un corazón malo,
Un corazón que se dedica a hacer maldad, que se esfuerza en hacer maldad, que proyecta su mente para ver cómo le hace maldad a otro, para producir dolor en otras personas, para producir tristeza, pero al fin y al cabo también para él. Otro corazón es un corazón incrédulo, un corazón que no obedece ni cree a Dios. Así dice la Biblia. Y miren, no vaya a decir usted, yo creo en Dios y yo no tengo ese tipo de corazón, porque este texto se lo escribió Dios a la iglesia. Y le dice Dios a la iglesia, mirad hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. Y el resultado de ese será un corazón que se va tras la religiosidad y se aparta de Dios. Recuerden que el corazón determina si obedece o no obedece. Vamos a ver entonces que el oído tiene funciones claras en la Biblia. La función del oído es atender para que la mente entienda, para que el corazón entienda. Así que depende de la decisión frente a lo que se está oyendo, así el oído asumirá su actitud. El oído entonces es la capacidad de prestar atención para percibir, entender y ejecutar. El oído es eso, es el sentido, estamos hablando del sentido interno, no del fisiológico. Pero es interesante que así como funciona el oído fisiológico, también funciona el oído interno o espiritual psíquico. ¿Por qué? Porque toda esa infraestructura fisiológica está diseñada para que el oído le comunique al cerebro la información. Y el cerebro entonces perciba con claridad los sonidos, la comunicación que se está dando. La Biblia dice que si no se da una comunicación clara, el oído no va a tener claridad para penetrarle a la mente, al cerebro, la información. Así que la Biblia habla de que esa es la función del oído. Se puede tener el órgano fisiológico dañado, pero el oído espiritual es más que el órgano fisiológico. Está conectado, sí, pero todos los sentidos están conectados con el oído. Vamos a leer este texto todos juntos. Vamos a hacer el ejercicio hoy. Otra vez. Recuerden que estamos grabando la enseñanza y eso quiere decir que ustedes deben leer tan fuerte que el micrófono perciba y se grabe lo que ustedes van a leer. ¿Listo? Leen ustedes solitos. Hebreos 2:1 dice así: por tanto, ¿qué hace el oído? Recuerden que atender es oír. Oír es atender. Prestar atención. Es lo mismo. Son expresiones de la traducción, pero el sentido es lo mismo. La Biblia dice que abrimos el oído, que disponemos los sentidos de tal manera que se capta la comunicación. Y Proverbios capítulo 2, versículo 2 al 5. Vamos a hacer el ejercicio otra vez. Ustedes leen. Dice Proverbio, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoro, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento del Altísimo. Observe el texto. Dice, si haciendo estar atento tu oído. ¿Cuál es la función del oído? Estar atento para captar lo que se nos está comunicando. El versículo 5 dice, entonces entenderás. Entiende
si atiende. Si no atiende, no entiende. Si el oído atiende, entonces el corazón entiende. Si el oído no atiende, entonces no habrá entendimiento. Muy bien. No basta con oír fisiológicamente, se necesita oír espiritualmente también. ¿Correcto? No basta con el sentido fisiológico. Si usted solamente oye con el sentido fisiológico, déjeme decirle, pobre de usted. Porque va a llevar las consecuencias, Dios lo dice, y eso es para todos. El pueblo de Israel le dijo a Dios, si ustedes no me oyen lo que yo les digo, mire, van a terminar allá. ¿Pasó así? Claro. Terminaron donde Dios lo dijo. Mire el estado espiritual de Israel. Israel es digno de lástima, espiritualmente hablando. Solo que Dios tiene en su plan profético un tiempo donde va a restaurarlo. Pero por ahora Israel está llevando consecuencias y va a llevar consecuencias muy difíciles solo por no oír a Dios. La función del ojo en la obediencia. Me llama la atención que el ojo también tiene un papel muy importante. ¿Qué función tiene el ojo? ¿Qué hace el ojo? Ver, así es. Solo que para Dios ver es percibir, saber. Me llama la atención que este versículo, por ejemplo, dice, por eso les hablo por parábola, porque viendo no ven. Interesante. Ven y no ven. Ven y no ven. ¿Cómo así? ¿Cómo así? El versículo 14 dice, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Okay. Así que la función del ojo es llevar al individuo a percibir para saber. Es uno de los sentidos más grandes que tiene el ser humano. Me llama la atención que inclusive la Biblia habla de que ese sentido está conectado con el espíritu humano. Dice 1 Corintios 2:10. Pero Dios nos la reveló, hablando de la palabra, hablando de la sabiduría de Dios. Dios nos reveló su sabiduría a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe? Esta palabra sabe es la misma palabra ve. Ve. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Pero nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. ¿Para qué? Sepamos. Esa palabra sepamos, ese verbo sepamos, es el mismo verbo ver, percibir. ¿Saben ustedes por qué Dios nos trajo la Biblia escrita? Porque el ojo necesita ver. El corazón necesita el órgano fisiológico para percibir lo que Dios nos está comunicando. ¿Qué hacemos nosotros cuando no queremos obedecer a Dios? Entonces, cerramos los ojos. O fácil, cerramos la Biblia y la Biblia se queda por allá y yo. Cerramos el oído y no hay ningún problema. Ningún problema con que la palabra nos hable, pero las consecuencias letales vienen después. Así que la percepción está condicionada, la percepción es ver, ¿no? Está condicionada a querer obedecer a Dios. Acompáñame leyendo San Juan 7:17. Dice así: el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Mire, hermanos, Dios condiciona el comunicarle cosas a usted si usted quiere saberlas, si usted quiere obedecerlas. Si no quiere obedecerlas, no quiere saberlas. Es como complejo el asunto, pero así lo maneja Dios. Si usted no quiere saber, Dios no le dice nada.
usted estará equivocado creyendo que está en lo correcto. ¿Y sabe qué dice Dios? Eso se llama necedad. Se vuelve un porfiado creyendo que usted tiene la razón. Bueno, por esa razón Dios sigue hablando allí en los versículos que estábamos en Mateo. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. La ejecución entonces de la obediencia. Recuerde que hay 5 pasos para llegar a la obediencia, a la ejecución de lo que se nos está ordenando. El primer paso, hay que decidir, es una decisión. El segundo paso, si decide que va a obedecer, entonces viene la atención. El oído entonces se para, se abre. Estamos hablando del interno. Este no, este está abierto todo el tiempo. Bueno, a menos cuando se llena de cera. Entonces el oído se abre para percibir. Y el tercer lugar, también el ojo, para ver, para saber. Ajá, yo quiero saber, yo quiero saber. El cuarto paso, entonces viene el proceso mental. ¿Qué pasa? Se comprende, se entiende, se sabe. Y entonces sí, el último paso es, se ejecuta lo que Dios nos está ordenando. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, dice Dios. Así que la obediencia es absoluta y es completa a Dios. A propósito de esto, déjenme darles una pequeña cápsula en este momento. La obediencia es completa o no es obediencia. Es como Dios dice o no es obediencia. Normalmente nosotros queremos tornar la obediencia o acondicionarla a mi querer, a mi parecer, a mi gusto. Eso no existe. Eso se llama desobediencia. La obediencia es simple y llanamente hacer lo que Dios dice que haga y ya. Sin condiciones, porque no existe condicionamiento para la obediencia. No existe. Si usted le pone condicionamientos a Dios, entonces usted está desobedeciendo. Dios no lo toma como obediencia. Recuerde que la obediencia es un proceso. Dios va a tomar la obediencia desde el corazón, desde la decisión que usted ejecute. En Hechos dice que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. La obediencia a Dios es absoluta. A propósito de eso, la obediencia realmente está relacionada con Dios. El resto de obediencias que vienen siempre están relacionadas con Dios. Como la segunda, que es obediencia a la verdad. ¿Quién da la verdad? ¿Quién dice la verdad? Dios. ¿Cuál es la verdad? La palabra de Dios. Y Dios le dice a los Gálatas: ustedes no obedecen a la palabra de Dios. ¿Quién os estorbó para no obedecer la verdad? 3. La obediencia a los padres. ¿Quién le ordena a los hijos que obedezcan lo que su papá les ordena? Dios. Por eso la obediencia a los padres está relacionada con Dios. Si usted obedece a Dios, obvio que va a obedecer a los padres. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. 4. La obediencia espiritual. Resulta que la Biblia tiene una estructura espiritual, o Dios tiene una estructura espiritual, dentro de la cual ubica personas. Esta es una autoridad espiritual. Ahora explico un poquito el concepto de obediencia. Vamos a leer el versículo. ¿Me acompañan? Dice así: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. El término bíblico aquí, obedecer, indica dejarse convencer por quien trae la palabra de Dios, en este caso los pastores, quien le comunica la palabra de Dios. ¿Qué tal si ustedes en su corazón en este momento asumen una actitud de rechazo frente a la palabra de Dios porque no están de acuerdo conmigo o con mi persona? Entonces, la idea es que yo recibo la palabra de Dios a través del individuo
y soy convencido a través de él, por la palabra de Dios. El término sujetar indica estar dentro de la estructura administrativa de Dios. El término sujetar indica estar administrativamente hablando. Si Dios me delegó a mí, que yo pertenezco a este grupo, y hay un grupo de personas que lideran, entonces yo reconozco eso. Si tengo una casa, tengo un papá, entonces yo reconozco que ese papá me lo puso Dios allí y es mi autoridad. Si tengo un patrón en el trabajo, ese es mi patrón que me regaló Dios, yo reconozco que ese es mi patrón. No voy a tumbarlo ahora para yo, no. Entonces, en todos los entornos de la sujeción, Dios es el que la delega. Muy bien. Hemos llegado a la conclusión, hermanos. Gracias a Dios. Intenté comunicarles el proceso de la obediencia. Espero que haya preguntas. Mándeme las preguntas por el medio que usted quiera. Correo electrónico, el grito de Tarzán, lo que usted quiera. Pero que me lleguen las preguntas. Es interesante. Estamos estudiando un tema que hemos estudiado muchos años. Pero al estudiarlo nuevamente, hay cosas que Dios le muestra a uno, le permite percibir. Entonces, ¿qué es la obediencia? Recuerden la obediencia. Bueno, vamos a llegar a qué es la obediencia al final. Vamos a enlazarla. Hay 5 pasos que tienen que darse para que se ejecute la obediencia. Ahí están los actores o los elementos. ¿Qué hace el corazón? Decide, sí señor. ¿Qué hacen los ojos? Los ojos perciben. ¿Qué hacen los oídos? Me salté para los ojos. El segundo son los oídos. Atienden, los ojos atienden. O prestan atención. ¿Qué hace entonces la mente cuando el oído y los ojos se han abierto para recibir la información? Comprenden o entienden o saben. Muy bien. Y si entonces el corazón decidió obedecer y el oído va a atender y el ojo va a ver o a percibir, la mente va a comprender, entonces el resultado ¿cuál es? Va a ejecutar la obediencia, la va a ejecutar. Lo contrario es desobediencia. Muy bien. Entonces, en ese sentido, antecito, ¿qué es obediencia? Es la decisión de atender, de entender y hacer. Así de sencillo, lo que se me está diciendo. Muy bien. Ahora sí, recuerden cuál es la función del corazón. ¿Qué hace el corazón en todo este proceso? Al fin y al cabo, él es el que decide. ¿Qué hace el oído en este proceso? Oye, sigue oyendo, atendiendo. ¿Qué hace el ojo? Percibe, para saber. Muy bien, y entonces, ¿cómo se ejecuta la obediencia? La obediencia es absoluta y completa. ¿A quién? A Dios. La obediencia entonces a la verdad, que es la palabra de Dios. La obediencia y la obediencia espiritual. Bien, hermanos, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por habernos pasado por este proceso. Espero que hayan preguntas y espero que Dios también permita que haya respuestas. Oremos. Señor, gracias porque tu palabra es clara, enfática. Gracias porque tú, Señor, nos desnudas. Cada uno de nosotros estamos en una situación espiritual frente a ti. Y hay cosas que quizás no estamos obedeciendo, Señor. Hemos decidido no querer oír, no querer prestar atención a lo que nos estás hablando. Porque no queremos obedecerte, Señor. No queremos abrir nuestros ojos para percibir lo que nos estás comunicando. Y por supuesto, no queremos entenderlo. Pero en esta hora, Señor, queremos suplicarte, por tu misericordia, que nos des la gracia de poder tener un corazón dispuesto, listo para oírte, listo para hacer lo que tú nos estás pidiendo, Señor.
encomendamos la vida de cada uno de los miembros de tu iglesia. Señor, en especial aquellos que están viajando hoy, que viajarán en estos días, pedimos tu protección. Señor, el consuelo para las familias que están pasando momentos difíciles, el cuidado para Paola en su proceso de parto y para su bebé. Dios, que esta noche también nos permita seguir aprendiendo de tu palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, mis hermanos.